Vamos a hablar de Enter Data, que se encuentra en la pestaña Home. Bien, Enter Data lo que nos va a permitir es poder crear una tabla. Por ejemplo, yo podría poner aquí nombre, ahora pongo apellidos, y ahora pongo aquí Jaime, Franco, Claudia, Jiménez. Le puedo dar un nombre a la tabla, datos, y cargamos. Bien, ya tenemos aquí nuestra tabla. Si vamos a Edit Query, aquí tenemos la tabla. Imaginemos que tenemos que añadir un campo. Bien, pinchamos aquí y añadimos el campo simplemente. Por ejemplo, teléfono. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a poner 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y OK. Bueno, pues ya hemos modificado lo que es la tabla que hemos creado. Esto se utiliza más que nada por si tuviésemos que hacer una tabla auxiliar, es decir, tenemos varias tablas y queremos hacer, no sé, un índice o algo auxiliar para no tener que hacerlo fuera, sino hacerlo desde dentro del modelo. Tengo cargada la tabla ventas. Bien, pues vamos a ir a Edit Query, que vamos a ver algunas cosas. Vamos a ir a la tabla ventas, ¿vale? Y por ejemplo, yo le puedo decir que me quiero quedar solamente con las 3 primeras filas. OK, entonces nos quedamos con las 3 primeras filas. También podría decirle, por ejemplo, que me quiero quedar con las 6 últimas filas. OK, y aquí tenemos las 6 últimas filas. También podríamos decirle que nos queremos quedar con un rango, por ejemplo, de la 10 a la 20. Aquí lo tendríamos. También podríamos remover, no, perdón, aquí. También podríamos dejar duplicado. Dejar duplicado quiere decir que nos va a quitar los registros únicos. Por ejemplo, si yo selecciono esta columna y me vengo aquí Rows y le digo que me quite duplicados, pues solamente me ha dejado los registros que se repiten. Por ejemplo, estos. ¿Vale? Y también podríamos quedarnos con los errores, que esto lo veremos más adelante. También yo podría decirle que me quite, por ejemplo, las 5 primeras filas, que me las elimine, y ya me las ha eliminado. También podría decirle que por la parte de abajo me elimine 10 filas, ya me las ha eliminado. También le podríamos dar un rango para eliminar. Podríamos decir de las 10 fila primera hasta la 20 y que me quite 10 filas. OK, ya lo tendríamos también. También podríamos decirle que nos quite duplicados. A diferencia de antes, aquí nos va a dejar solamente los registros únicos, no los que se repiten. Aquí ya no se repite ningún registro. Bueno, y también podríamos decirle que remueva filas en blanco. Es decir, si hay filas que están totalmente en blanco, o que tienen valores null, pues a través de esta opción nos la va a eliminar. Igualmente con los errores. Si hubiese errores, pues los quitará. También podríamos ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Si nos vamos aquí a cliente, ¿ve? Se ordena. Pero nosotros lo que vamos a usar ahora es el split column. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para dividir un texto. Por ejemplo, nosotros vamos a usar como ejemplo la columna fecha factura porque queremos dividir el día, el mes y el año. Entonces, si nosotros nos vamos a split column por delimitador, en este caso es la barra,
y vamos a elegir la primera opción, que nos va a dar todo lo que haya por la izquierda hasta que encuentre la barra. Le damos OK, pues como vemos nos ha extraído el día, porque cuando ha encontrado la barra ha parado, ¿vale? Bien, ahora vamos a volver a entrar en Split Column por delimitador, le vamos a decir que sigue siendo la barra, pero ahora le vamos a poner right más most delimiter. Esto quiere decir que me traiga los caracteres por la derecha hasta que llegue a la barra. Si damos OK, pues nos ha extraído el año. ¿Y se dan cuenta? Ha empezado por aquí, por la derecha, y cuando ha llegado a la barra, pues ha parado. Entonces nos ha extraído el año. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir la fecha en día, en mes y en año. Entonces para ello volvemos a split by delimiter la barra, pero en este caso elegimos esta, para cada vez que aparezca el delimitador. Usamos OK y aquí ya lo tenemos separado. Aquí está el día, aquí está el mes y aquí está el año. Esto viene también en Excel, ¿vale? En datos hay otra que es texto en columnas, que es lo mismo que esto. Ahora vamos a ver una opción que también es interesante. Por ejemplo, me voy a poner la columna cliente y voy a venir a split column, pero voy a elegir por número de caracteres. Yo puedo decirle que me extraiga por la izquierda, por ejemplo, 5 caracteres. Bueno, y me ha traído por la izquierda, pues 5 caracteres, ¿vale? También podría decirle por número de caracteres, pero en este caso, por ejemplo, quiero los 2 últimos, pero empezando por la derecha. Pues ya tengo los 2 últimos empezando por la derecha. También decir que cuando pone aquí los 2 últimos, aquí en el nombre los quita. Por ejemplo, Jeremy, los 2 últimos, ¿vale? Los quita del nombre. Bien, también podemos usar esta opción que también es bastante interesante. Y es que nosotros le podemos decir repetidamente, por ejemplo, que cada X caracteres se repita. Es decir, me haga una separación cada, por ejemplo, 2 caracteres. Cada 2 caracteres me hace una separación. Si pulsamos en OK, pues vean lo que pasa. Me ha dividido el texto, 2 caracteres, otra columna 2, otra columna 2 y así hasta llegar al final del nombre. ¿Vale? Entonces, si queremos hacer algo así, pues ya sabemos en qué opción se encuentra. Bien, ahora vamos a trabajar con fechas. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un duplicado de esta tabla para trabajar con ella y no tocar la principal. Entonces, como vamos a trabajar con fechas, solamente voy a dejar la tabla fechas y le voy a decir eliminar otras columnas. Bien, aquí tenemos la pestaña transformar, que nos permite transformar los datos. Y aquí añadir columna, que nos permite añadir una columna. Entonces, decir esto es por lo siguiente. Si nos vamos a DAI, yo le puedo decir pues que quiero ver el año. ¿Vale? Si se dan cuenta, me sustituye la columna que hay por el año. Bien. Si nosotros nos vamos a añadir columna, también está day. Y le voy a decir exactamente lo mismo, que me ponga el año. Entonces, si se dan cuenta, aquí me añade una columna. Es decir, en transformar es la columna que está en la que me sustituye. Y en añadir columna, lo que me va añadiendo son columnas. Por ejemplo, si nos venimos aquí, le podemos decir, pues por ejemplo, cuando es el principio del año, y te dice que es el 1. También podemos decirle cuál es el final del año, ¿vale? Pues también, por ejemplo, el mes. Yo quiero saber el nombre del mes. Pues aquí lo tengo. También le puedo decir que quiero ver cuándo comienza el mes. Y así de mes, pues días del mes. 31. También podemos ir a quarter, que nos va a decir
los cuartos, por ejemplo, y pinchamos, ¿vale? Nos dice que estamos en el tercer trimestre. Si volvemos a pinchar, podemos decir cuando comienza el día 1 del 7, comenzaría el tercer trimestre y cuando acaba. Y en septiembre acabaría el tercer trimestre. También podríamos decirle que nos ponga la semana del año, perdón. Sería la 40. También le podemos decir que nos diga cuál es la semana del mes. También podemos decirle que nos diga qué día es, que es 29. ¿Vale? También le podemos decir que nos diga qué día de la semana. ¿Vale? Sería el cuarto, el tercero. Y vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, también le puedo yo decir que el nombre del día. Y en fin, aquí tenemos una serie de cosas que podemos nosotros hacer con date. Aquí tenemos el día. Pero tenéis que tener en cuenta lo que hemos dicho, que en transformar lo que hacemos es modificar la columna que ya existe. Y añadir columna lo que hacemos es ir añadiendo columnas. Bien, a esta columna la vamos a llamar ventas. Perdón, day. Ahora voy a volver a duplicar. ¿Vale? Y la vamos a llamar texto. Texto. Porque vamos a trabajar ahora con texto. ¿Vale? Entonces, nos vamos a quedar con esta columna, que es texto, y le vamos a decir que nos remueva otras columnas. Bien, esto es igual que antes. Si hacemos en transformar, por ejemplo, si yo le digo extrae la longitud, que me diga la longitud de la cadena, ¿vale? Me dice la longitud de cada valor, pero en la misma celda. Pero si nos vamos a añadir columnas, pues nosotros le podemos decir, por ejemplo, que nos diga la longitud. Le podemos también decir que me muestre, por ejemplo, los 3 primeros caracteres. Perdón, porque me he equivocado. Me he equivocado en el sentido de que he tomado esta columna, ¿no? Y es esta la que yo tengo que tomar. ¿Vale? Aquí tenemos los 3 primeros caracteres. También podríamos decirle por la derecha también 3 caracteres. Y aquí lo tenemos. Un rango, le podríamos decir un rango de caracteres. Por ejemplo, desde la 5 a la 7. Desde la posición 5 a la posición 7. Y parece que ahí no hay nada. Quitamos esto. También podemos, antes del limitador, después del limitador y entre del limitador. ¿Vale? Esto es lo mismo, ¿vale? Esto es lo mismo que texto en columnas en Excel. El delimitador, pues le decimos que es la coma, ¿vale? Si ponemos aquí acciones avanzadas, ¿vale? Le decimos desde el comienzo hasta el principio. Bien, le damos aquí y nos separa el nombre hasta la coma, ¿vale? También le podemos decir después del delimitador, que es la coma. Y elegimos la segunda opción. Y OK. Y entonces nos separa desde la parte final hasta la coma. ¿Vale? Voy a borrar aquí para... ¿Vale? También podemos hacer lo siguiente, que es darle un formato. Nosotros le podemos decir que la convierta en minúscula. Le podemos decir que la convierta a mayúscula.
Le podemos también decir que nos ponga la primera en mayúscula, ¿vale? Aquí tenemos una serie de opciones que podemos ir usando. Le podemos añadir un prefijo. Por ejemplo, yo quiero que me ponga adelante cliente, ¿vale? Si yo digo OK, pues si se dan cuenta, me ha puesto la palabra cliente con el separador y también le podemos poner lo que es un sufijo. También le vamos a poner cliente con un separador, ¿vale? Y aquí el cliente es al final. Entonces aquí el separador no lo tenía que haber puesto al final, sino al principio, para que me lo hiciera, ¿vale? Entonces, todas estas funciones son las mismas que hacemos en Excel, porque esta sería el comando minus, mayús, esta sería la primera, non propio, ¿vale? Voy a quitar y voy a quitar. Y esta la hemos dicho, ¿no? Pues vamos a volver a duplicar y le vamos a llamar números. Y nos vamos a quedar, por ejemplo, con el monto factura. El resto lo vamos a eliminar. Eliminar otras columnas. ¿Vale? Y por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Es exactamente igual. Si lo hacemos en transformar, lo hará en esta columna y si lo hacemos en añadir columna, nos irá poniendo una columna. Por ejemplo, si yo quiero añadirle al valor que ya hay 20, bueno, pues a este valor le he añadido 20. Si, por ejemplo, en un momento dado quiero multiplicarlo por 2, pues aquí lo tendríamos multiplicado por 2. ¿Qué más podemos hacer? Dividir, lo dividimos entre 2, ok, ¿vale? También podemos venirnos y redondear, podemos pinchar en redondear hacia arriba o redondear hacia abajo. Si yo le digo redondear hacia arriba, ¿vale? Pues me redondea hacia arriba. Si le digo que me redondee hacia abajo, me redondeará hacia abajo. Aquí también tenemos información, ¿vale? Que esto es, por ejemplo, si pinchamos aquí, ¿vale? Entonces, son muchas de las cosas que podemos hacer, ¿vale? Entonces, y aquí también te podemos usar la opción extraer, igual que hemos hecho con el texto. Le podemos decir primero que nos diga la longitud y también podemos decirle que nos extraiga, por ejemplo, los 3 primeros caracteres, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las cosas que podemos hacer. Añadir columna, ¿vale? Nos añadiría una columna con lo que le pedimos y transformar, pues nos lo haría en la misma columna con la que estamos trabajando.